Vamos, ¿ven la diapositiva? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar algo sobre la historia de la bioética, para que ustedes comprendan, porque esto tiene de ancho y de largo mucha... La historia de la bioética está ligada a la historia de la humanidad, a la historia del hombre, está ligada a la historia desde los inicios. Bueno, entonces habíamos dicho, pues, y esto quedó que la ética, pues, hace parte de la filosofía, ¿no? Y abarca el estudio de la moral, de la virtud, del deber, la felicidad y el buen vivir. De modo que fíjese en los componentes que tiene la ética. Esos componentes que son básicos en en la filosofía, para que entonces ustedes sepan que no es solamente el comportamiento, sino que los componentes que tiene la ética. Entonces, habíamos dicho que es la moral, la recordamos. La moral es un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación generalmente, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad. No es lo mismo la moral del mundo occidental que la moral del mundo oriental. Por ejemplo, acá las mujeres tienen libertad para todo, allá no se les puede ver la cara, en el otro lado tienen sus costumbres y si no lo hace es parte de inmoralidad, ¿no? No es moral. Entonces, todas esas cosas. Y de otras épocas históricas, pues eso antes, por ejemplo, la mujer no tenía trascendencia, ahora tiene todos los derechos y todos los deberes como el hombre, de modo que va cambiando a través del tiempo y que se utiliza para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad, imprimir un sello individual y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. De modo que eso es la moral, el conjunto de normas que tiene un grupo. Entonces hay moral médica que abarca el comportamiento que deben tener los médicos. Como hay una moral de los abogados también, que tiene un conjunto de normas que rigen la profesión de abogado. Entonces, esa es la moral. Y la ética, pues es un conjunto de normas que un sujeto ha establecido y adoptado en su propia vida. Entonces, la ética es personal. Si hay unas normas de tipo moral, yo como una persona las acojo. O si no, digo, no, yo no estoy de acuerdo. Para mí eso no es así. Entonces, es el comportamiento que uno tiene con las normas. Entonces, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de la reflexión y su propia elección. Uno reflexiona y dice, pues, me pueden matar, pero si yo tengo otros instintos, no lo hago, entonces pues, no está actuando éticamente, ¿no? Entonces, es cómo uno acoge esas normas de tipo moral. Bueno, ya. Para, para ubicarnos en la historia, tenemos que recordar las etapas o las edades de la historia. Entonces tenemos en primer lugar la prehistoria, que creo que la vimos ya en la primera charla que yo les di, que abarca pues desde la existencia y de la evolución del hombre hasta lo que se tiene conocimiento, que fue la escritura, la aparición de la escritura. En el año más o menos
3000 antes de Cristo aproximadamente. Todo lo que está de ahí para atrás, de diferentes periodos que ha habido en esa edad, pues se llama la prehistoria. La edad antigua, entonces, abarca desde que aparece la escritura, las grandes civilizaciones en Egipto, en Babilonia, en los griegos posteriormente y en los romanos, el Imperio Romano. Y cuando finaliza el Imperio Romano, entonces termina la Edad Antigua. Y luego viene la Edad Media que abarca casi 1000 años y comienza pues con la caída del Imperio Romano y va hasta el año de 1700, 1500 aproximadamente de nuestra era. Entonces, en la Edad Antigua, pues florecen mucho las civilizaciones griegas, la egipcia y la romana, y hay parte de la historia de la medicina también en esas épocas. Y luego, después de la Edad Media, viene la Edad Moderna, que cambia totalmente los aspectos del hombre porque aparece los grandes inventos como la revolución industrial, comienza ya no a hacer las cosas que se hacían en la casa o los talleres de madera, los talleres de hierro, sino que ya empieza las grandes industrias, fabricación de barcos, fabricación ya en serie, y comienza, nace ahí el proletariado y nace ahí el capitalismo. Esa es una de las grandes, y comienzan las invenciones, la aparato, los diferentes tipos de aparatos comienzan a aparecer. Y de edad moderna llega pues hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que cambia todos los conceptos que tenía la edad moderna, porque la edad moderna se caracterizaba hasta cierto punto por parte de los reinados que fueron los que gobernaban en la parte de la Edad Media y que eso fue desapareciendo y se acaba con la Revolución Francesa. Y desde ahí para acá se dice que es la edad contemporánea o postmoderna, que también trae grandes cambios, como los vamos a ver, y que son los que influyen en la aparición de la bioética. Y hasta nuestros días, y ya muchos dicen que estamos entrando a una nueva edad, que es la edad poshumana, o sea, la edad de donde el hombre deja de ser humano para ser ya más que humano, con todos los adelantes de la ciencia y de la tecnología. Esto es una teoría que todavía no, hasta cierto punto no es realidad, pero puede ser realidad en el próximo tiempo. Entonces, nosotros nos ubicamos en estas dos edades, en la edad contemporánea o postmoderna y posiblemente en una edad posthumanística. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios de la ética moderna? Entonces, con los desarrollos, pues, científicos de la edad moderna, pues hubo un desarrollo científico y tecnológico. Y hubo también la democratización de los regímenes políticos, es decir, ya no fueron los reyes los que mandaban, la clase burguesa se acabó y entró la democracia a gobernar los países. Hay una racionalización de tipo científico que se aplica a la ética en primer lugar bajo un paradigma de tipo económico. Desafortunadamente nace el capitalismo y la aparición de la parte económica como una parte importantísima en todas partes. La moral crítica de la modernidad pues se reparte entre la herencia
que nos dejó la moral metafísica de los griegos y la moral religiosa de la Edad Media, ¿no? Una, una de esas dos partes, pues se reparte la ética normativa de la época moderna. Y la edad contemporánea, pues, que es la que estamos viendo, entonces se designa el periodo, ya lo habíamos dicho, histórico, comprendido entre la independencia de los Estados Unidos por la Revolución Francesa hasta nuestros días. Entonces, durante esta edad, ¿no? Se produce dos cosas importantísimas, que, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Eventos, pues, que dejaron muy escéptica a toda la humanidad, porque no se podía concebir que gobiernos y países relativamente adelantados pudieran enfrentarse y que dejaron millones de muertos en estos conflictos, cosa que no se puede entender ni comprender. Por eso las guerras en las personas inteligentes, en los gobiernos inteligentes, no pueden ni deben existir. Perdón, un momentico. Entonces, uno de los problemas, es uno de los hechos que comenzaron a crear la necesidad de la bioética es la experimentación en humanos. Posiblemente desde la edad antigua, desde la edad media, pues se hacía experimentación en humanos, pero no se tiene un conocimiento exacto cómo era esa experimentación. Por ejemplo, se sabía o se hace que la raza afrodescendiente es la raza más fuerte para ciertas cosas y por eso se aplicaron las cosas que se aplicaron. Y tuvo que haber habido experimentos para eso, pero no están descritos. Las primeras constancias dentro de la medicina que se tiene conocimiento en la experimentación humana es de este médico William Odmon, ¿no? Que por la guerra civil americana, la guerra entre los federalistas y los centralistas, entre los del sur y los del norte, eh, un soldado de esos tuvo abierta una herida, ¿no? De bala en el estómago. Y él por 3 años, pudo observar cómo funcionaba el aparato digestivo con la colaboración del enfermo, ¿no? Entonces, el médico decía que pues, él no podía perder la ocasión que se le presentaba, se sentía humilde investigador eh, y alcanzó muchos éxitos y es considerado pues como uno de los padres de la medicina moderna en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entonces es de las primeras cosas que se tienen en experimentación humana. Luego viene pues los experimentos de los alemanes, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino desde el año de 1900 hubo estudios que se inoculaban enfermedades venéreas incurables en esa época personas. Se inoculaba cáncer y fiebre tifoidea, que era una de las pandemias que existía en esa época. Se manipulaban cerebros de mujeres con convulsiones, se hacían investigaciones en recién nacidos, se hacían investigaciones en embarazadas, en pacientes quirúrgicos subnormales, locos o moribundos. De modo que dése cuenta que desde que se tiene conocimiento, la investigación, la experimentación en humanos ha sido en personas vulnerables, vulnerables. O sea, personas que no pueden defenderse prácticamente. Están oyendo, ¿no?
¿Están oyendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, en Estados hay tres países que son los que más hicieron experimentación en humanos, que es Alemania, Japón y Estados Unidos. Entonces, volviendo a Alemania, tenemos estos dos médicos, Sigmund Racher y José Mengele, que fueron médicos nazis que hicieron experimentos desde agosto del 42 a mayo del 43. Entonces, hicieron experimentos que iban contra todos los derechos humanos y la violación de la dignidad humana. Y hacían experimentos para valorar la resistencia del cuerpo humano al frío. Los ponían a los judíos a bajas temperaturas a ver hasta cuánto resistían en el frío, sin protección, obviamente. ¿No? Hasta que se morían. Después de la segunda, hubo otro tipo de experimentos, por ejemplo, que ponían a los nazis, perdón, a los judíos, los subían a un avión y mientras el piloto nazi tenía toda la protección, tenían a ellos para ver hasta cuánto resistían normalmente, hasta qué altura podía resistir una persona sin oxígeno y sin la protección de vida. Y luego los lanzaban también como experimentos a ver desde qué altura podían sobrevivir. De modo que todos esos experimentos que están descritos con el fin de ver la resistencia humana, pues sirvieron para ellos de a mucho, pero fueron a causa del sacrificio de muchas personas. Las guerras de cualquier parte siempre son las que hacen que los experimentos y los conocimientos alcancen su mayor dimensidad. En Estados Unidos, en 1932 al 72, hubo una, entre paréntesis, campaña gratuita con 400 personas de raza negra con sífilis para comparar la evolución natural de la enfermedad con 200 años. Se les daba arsénico y bismuto y no se les informó de los antibióticos. En 1955, un tercio de muertos de los sujetos, ¿no? Se les daba $50 para el entierro. Y en 1972 murió el último de los afectados. De modo que ese es el famoso experimento de Tuskegee, que ustedes lo pueden leer y que es tener más conocimiento de él. Un experimento que inclusive no solamente se hizo en Estados Unidos, sino que alcanzó en países centroamericanos. Obama, siendo presidente, no recuerdo exactamente qué año, pidió perdón a un país centroamericano por haber hecho este experimento. En los mismos Estados Unidos, en la Universidad de Vanderbilt, ¿no? Se dio porque había un miedo de guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos y entre la Unión Soviética de aquella época y Estados Unidos. Entonces cogieron y se dieron radiaciones pues, de rayos X a mujeres embarazadas pobres, con unas dosis 30 veces mayor, más de las que se dicen que no causan ningún problema. Entonces, fíjese cómo se hacía experimentación. Y en el hospital de la Universidad de Chicago, en el año de 1950 y 1952, ¿no? Con más de 1000 mujeres en 2 grupos al azar, sin consentimiento,
se daba una hormona para evitar pérdidas del embarazo. Es decir, que se les daba la irradiación y a un grupo se les cogía y se les daba hormonas para evitar las pérdidas y al otro no. Y hacían experimentación en los resultados. Fíjense que de ninguna de estas, si primero se hacía en población vulnerable y segundo lugar, se aprovechaban todas las circunstancias para hacer estas experimentaciones. Bueno, 20 años después de que ocurrió este experimento que les digo, pues los niños que aguantaron los embarazos, que nacieron vivos, empezaron a tener tasas inusuales de cáncer, motivo por el cual salió a la luz la existencia de esta investigación. Y de 1950 a 1970, en la escuela de Wilbur, en Ohio, se inoculó la hepatitis a retardados mentales para hacer experimentación. En Estados Unidos, en 1960, a pedidos de ese hospital infantil, se les inoculó células cancerosas. Y en las cárceles de Oregón y Washington, en 1963, se sometió por $200 que se les pagaba a cada uno a una radiación de 600 mediciones Röntgen en los genitales. Por miedo, como les decía, a la guerra nuclear, a la guerra atómica de esa época, ¿no? Y en los genitales, cuando el máximo de radiación que se permite en forma anual es de 6. Este era 600 veces más. De modo que dése cuenta cómo se hacía la experimentación en humanos, no solamente en Alemania, como se cree. En el San Antonio de Texas, en 1971, se investigó con anticonceptivos en mujeres mexicanas. Se distribuyó al azar unos anticonceptivos orales, a otras se les dio un placebo, pues y evidentemente las que recibían el placebo, pues quedaron embarazadas, ¿no? Obviamente. Y en el Japón, la experimentación se hizo con los chinos, porque ustedes saben que hubo una guerra Japón-China antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial experimentaron también bárbaramente con prisioneros chinos, ¿no? Al menos 3,000 personas se mataron. Algunos murieron como consecuencia de las investigaciones y otros fueron ejecutados cuando quedaron tan débiles que no podían continuar. En el Japón se hacía test con insectos. Insectaba, hacía picadores de insectos. Todos los gérmenes, se probó la resistencia humana al botulismo, al antras, a la brucelosis, al cólera, a la disentería, a la fiebre hemorrágica y a los sífilis, ¿no? A los rayos X y al congelamiento. Más o menos cosas parecidas hizo el Japón con lo que hicieron los nazis, ¿no? El ejército de Estados Unidos fue cómplice porque supo de esto antes del conflicto, pero alegaban que estaban aportando grandes conocimientos para la humanidad, que en realidad los aportaron, pero que no lo hicieron en una forma adecuada, porque los humanos no son para la experimentación. Bueno, entonces, al siguiente día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nacen las instituciones y documentos internacionales a fin de proteger y regular los valores humanos y las normas de la medicina. Y aparece, en primer lugar, el Código de Nuremberg. Aparece la creación de las Naciones Unidas y aparece la Declaración de los Derechos Humanos. Y
aparece también la Asociación Médica Mundial y el Código Internacional de Ética Médica. Entonces, fíjese que fueron estos atrocidades que cometió Japón y Alemania, las que iniciaron con estos hechos que fueron repudiados, que se condenaron a muerte a muchos médicos alemanes, y aparece en esto el Código de Nuremberg. Aparece en las Naciones Unidas la declaración de los derechos humanos, que ustedes son los que van a investigar la próxima clase. Bueno, entonces, ¿qué es el Código de Nuremberg? Hay que tenerlo muy en cuenta, porque en la bioética ustedes siempre van a oír en la parte médica el Código de Nuremberg, ¿no? El Código de Nuremberg entre 1946 y 1947 postula 10 reglas para proteger la libertad y la dignidad de las personas de cara a las tentaciones, ¿no? Porque abusos y a las perversiones de la experimentación biomédica. A los médicos se toman la atribución de ser como dioses y de proteger a las personas para hacer experimentación en humanos. Entonces, a raíz de esto, nace el Código de Nuremberg. Es el texto fundamental de la ética médica y de los derechos humanos, el Código de Nuremberg, ¿no? Fuente de inspiración contemporánea de la una y de los otros, es decir, de la ética médica y de los derechos humanos. Es la fuente de inspiración, ¿no? Donde los derechos humanos se biomedicalizan. Si se vuelve médico los derechos humanos para utilizarlo, y la ética médica se liberaliza reaccionando al paternalismo tradicional con respecto a la autonomía de los pacientes. Entonces, aquí nace la autonomía del paciente. Antes, los médicos prácticamente eran los reyes y el paciente agachaba la cabeza y se sometía a todo lo que decía el médico. Ahora no, a raíz de esto nace la autonomía del paciente. Usted no puede hacerle nada a un paciente si no lo consiente, si no lo autoriza. Y este es el nacimiento del famoso consentimiento informado, que tiene que ver mucho actualmente en la práctica de la medicina. El consentimiento informado, que nace del Código de Nuremberg. Entonces, pero no solamente fueron pues, las atrocidades de los médicos nazis y japoneses, sino, como ya lo vimos, el de los médicos americanos, ¿no? Donde se dieron mucha violación a los derechos humanos y faltas graves a la ética, con experimentación clínica, como ya lo vimos, ¿no? Por lo cual el Congreso americano, a raíz de esto, porque fue un médico lo denunció, de todos sus experimentos salieron a la luz pública. Entonces el Congreso americano creó una comisión nacional que trabajó por 4 años con varias publicaciones y un informe final, que es el Belmont Report, o reporte de Belmont, que hay que tener también en cuenta, así como el Código de Nuremberg. El Belmont Report introduce los 3 célebres principios de la bioética que cambian la historia de la investigación clínica, y que son los siguientes. Perdón. Bueno, no. Ahora los miramos porque disculpen, es que como no pensé que había clase, no pude sí, hacer bien la clase. Les presento las disculpas del caso. Bueno, otros determinantes de la guerra, del nacimiento de la bioética,
la Segunda Guerra Mundial ya lo vimos, las atrocidades de los médicos nazis, japoneses y americanos, la bomba atómica. Fue otro acontecimiento importante, pues porque eso es una cosa que mató gente y que dejó unas consecuencias en salud muy grandes. El Tribunal de Nuremberg, que ya habíamos hablado, y que fueron condenados muchos médicos a la muerte, y el Código de Nuremberg que hice referencia ya. Bueno, hubo también unos avances científicos que fundamentaron la bioética. Pues el primer megaproyecto del Imperio Americano fue el llamado Oppenheimer o Manhattan, que fue la construcción de la bomba atómica. Entonces, la bomba atómica no se hizo sino con un fin exclusivamente militar de acabar al enemigo, no más, sin ninguna contemplación. Entonces, no tuvo ninguna objeción de tipo ético. Se hizo para matar. El segundo megaproyecto americano del Imperio Americano fue el satelital de ingeniería astronáutica, que fue el hombre a la luna. Si bien no hubo en este caso sino conquistas de tipo científico y de un adelanto grandísimo de la humanidad en la conquista del espacio. Este proyecto pues, no tuvo ninguna implicación hacia la humanidad de tipo negativo, pero sí aparecieron que todos los conocimientos no se hicieron de conocimiento universal, sino que se guardaran exclusivamente con las patentes. Es decir, todos los descubrimientos eran de patentes. Los Estados Unidos se afianzaron en la carrera del espacio y todo lo que conseguían lo patentizaban, de modo que eso era proyectos de tipo económico. Y el tercer megaproyecto, que fue el PG, en sigla inglesa, el proyecto del genoma humano, perdón, sigla española, proyecto del genoma humano, o hubo la sigla en inglés, proyecto de genoma y en el hombre humano. Este fue un proyecto que sí tuvo, como era para beneficio, implicaba terribles consecuencias en la salud humana, sí tuvo un conocimiento de tipo bioético. Bueno, entonces, volviendo a los problemas de Estados Unidos, que se creó una comisión, ¿no? Entonces, hubo también otros hechos que se unieron a esto. Resulta que la biotecnología, la tecnología apareció y entonces crearon el riñón artificial. Las primeras diálisis. Y en el estado de Sidley, Estados Unidos, en el 1960, entonces se enfrentaron problemas. Porque a quién se le hacía la diálisis. Había muchas personas que necesitaban diálisis. Entonces comenzaron los problemas, como ahora con motivo de la pandemia, quién debe entrar a una unidad de cuidado intensivo. Entonces vienen los conflictos de tipo bioético. Se escogen primero, no se da prioridad muchas veces a los no necesitados, sino por otro tipo de circunstancias. Entonces, en la diálisis ocurrió esa cosa. Y comenzaron a haber problemas graves en ese sentido, que nunca se hizo a base de criterios médicos. En el año de 1962 apareció una droga que se llamaba la talidomida, una droga que se les daba a las mujeres embarazadas para efectuar los
efectos adversos del embarazo, sobre todo en el primer trimestre, que son los vómitos, los mareos, bueno, todo ese malestar que les da a las mujeres en el primer trimestre del embarazo. Y esa droga resultó que todos los niños que nacieron de las madres que habían tomado esa droga, nacieron con enormes deformidades congénitas. Entonces, todas esas cosas son como antecedentes a la parte del nacimiento de la bioética. Entonces, ya les decía, en 1906, este médico, Henry Beecher, denunció, ¿no?, que no había cumplimiento a los códigos de Nuremberg y Helsinki, que fueron ya en el año de 1947 y 50, fueron los que regularon la experimentación en humanos y la ética médica. Pero fíjese, los americanos no le pusieron bola a eso, porque como eso no lo hicieron ellos, sino todo el mundo. Entonces no le pusieron bolas, y este médico denunció. Y ahí denunció no solamente el incumplimiento con todos los experimentos que hablamos. Entonces, a raíz de eso, pues aparecen muchas cosas que van fortaleciendo el nacimiento de la bioética. En 1968, el comité de Harvard resolvió el problema sobre la definición de muerte cerebral. Entonces, se define ya en 1968 la definición de muerte cerebral. En 1972, la Asociación Americana de Hospitales, ¿no?, crea los derechos de los pacientes, ¿no? Al mismo tiempo que ellos también denuncian graves violaciones de los derechos humanos en investigación, como aquí aparece, como el Tuskegee sífilis, que fue el que hablábamos, el estudio con la sífilis que se hizo. Entonces, fíjese que comienzan a hacerse las denuncias en Estados Unidos. Y entonces, en 1976, hubo un gran caso de trascendencia pública en Estados Unidos. Fue el de una joven de 21 años llamada Karen Ann Killian, quien se sobredosificó con barbitúricos y estuvo al borde de la muerte, y la intubaron, y duró como 12 años intubada, hasta que los padres pidieron a la Corte Judicial del Estado que aprobara el retiro de los respiradores. Y por fin la aprobaron, y cuando le retiraron el respirador, ella no se murió, sino que siguió respirando por un año más y al fin se murió. Entonces, estos hechos, que fueron los primeros que se conocen en Estados Unidos y en el mundo prácticamente, dan también pie para el nacimiento de la bioética. Y en 1982 se conoce un caso como el Baby Doll. Este era un niño recién nacido, hijo de una enfermera, que nació con el síndrome de Down, que es una malformación congénita, y una atresia de esófago, ¿no? El esófago estaba cerrado. Un niño que nace en estos momentos, en esta época, y en esa época la atresia de esófago se corregía quirúrgicamente. Pero como tenía el otro problema de Down, el síndrome de Down, entonces la enfermera dijo que los médicos no hicieran nada, y ella se tomó el derecho y condenó a su hijo a la muerte para que no le hicieran ningún tratamiento. Entonces, estos hechos fueron trascendentes también, y que son antecedentes de la bioética. Entonces, pero fuera de eso, pues en esta época pues ha habido una revolución grande de tipo biológico,
que muchas veces, pues sí, la mayoría es científica y técnica, sino también que hay un cambio biocultural, antropoplástico, biogenético y cibernético, la revolución pues de Pigmalión, o sea, Pigmalión era aquel que hizo el muñeco de madera y lo fue perfeccionando hasta lo que le dio la vida según la mitología griega, ¿no? Capaz de recrear la vida y regenerar los cuerpos. De modo que todas estas cosas, por ejemplo, ahora es la cirugía plástica, el cambio de, ya el cambio cultural, la libertad femenina, no se tiene hijos sino cuando se quieren, o se los puede hacer por vía de inseminación artificial, ya en el laboratorio se puede fabricar seres humanos actualmente, remedan un útero para darle vida. Bueno, toda esa cantidad de conocimientos que nos ha dado el avance científico y tecnológico, pues hay, son una revolución, pero también causan muchos problemas en los valores y en la moral en general. Entonces, todas esas cosas pues han cambiado de forma radical la concepción del mundo, en las creencias fundamentales y en las estructuras sociales. Entonces, todas ustedes se han dado cuenta. Entonces, hay una, ¿qué es la percepción de la ciencia? Velocidad vertiginosa de los descubrimientos y de los avances. Vacío de regulación legal y calificación de la ética compartida frente a estos avances. Por ejemplo, ustedes ya los carros eran de gasolina, ahora ya casi los carros ya no son de gasolina, son eléctricos. Entonces vamos a ver luego a ver qué viene. Entonces eso es a velocidades vertiginosas, sobre todo en la parte del tratamiento de la salud y la vida humana. Pero la regulación no avanza tan rápidamente como esos conocimientos biocientíficos. Entonces, hay una cosa de la proximidad de la tecnología y de la ciencia, pero una disminución en interfase de conocimiento y sus aplicaciones. Como todo se hace por negocios, todo se hace por patentes, lo interesante es vender, vender, vender y vender. Y como ustedes lo van a ver, los médicos hacen parte del negocio, porque son los que aplican la tecnología y muchas veces se aplica. El médico se convierte en un intermediario exclusivamente de negocio para beneficiar a las grandes multinacionales que son las que hacen la ciencia y la tecnología. Entonces, hay mucha desconfianza por eso de la investigación y de la industria porque exclusivamente mueven fines económicos. Bueno, entonces, el primero que utilizó la palabra bioética fue un señor alemán, ¿no? Quien en un texto en el año de 1927 acuñó la palabra bioética en una revista alemana que se llamaba Cosmos. Pero él fue el primero que utilizó, pero el nacimiento propiamente de la bioética como tal se la atribuyen a este señor, Van Ranzel Potter. Van Ranzel Potter era un bioquímico, o es un bioquímico norteamericano de la Universidad de Wisconsin. Utiliza el término que ya le había utilizado el pastor alemán Franz Hahn,
cuando interpretó los conflictos que se suscitaron con el advenimiento de la tecnología y su aplicación en la medicina, como también el desafío ecológico planetario. Entonces, este señor se dio cuenta que había un conflicto entre los avances biocientíficos y los conflictos de valores humanos. Y entonces, él en su libro que escribió, y en el capítulo primero, describe así el conflicto. Si hay dos culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra, o sea, la ciencia con las humanidades, y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces posiblemente nosotros podríamos construir un puente. Y si hagamos un puente entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Hacia el futuro como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de valores humanos. Entonces ahí nace la bioética prácticamente. Entonces dice, elegí bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los seres vivos. Y ethos, ¿no? Ethics o ethos en griego, para representar el conocimiento del sistema de los valores. Entonces, él dice, aparece ese puente entre la ciencia, la tecnología y los valores humanos. Y eso da el nacimiento a la bioética. Es prácticamente el padre de la bioética, este bioquímico americano. Él es el padre de la parte de la bioética. Y a esto se agrega, por esta misma época, el Belmont Report de que habíamos hablado, ¿no? Entonces, que fue una comisión que trabajó por 4 años y publicó varios informes. Bueno, el informe Belmont fue el primer documento que propuso una metodología para la evaluación y el análisis ético de protocolos de investigación en seres humanos. El Belmont Report, por eso tiene tanta importancia. Y entonces ahí aparece la teoría principalista que ustedes deben aprenderse porque esto se lo van a preguntar en los exámenes PRO. Y que son las bases para todo lo que se va a ver en el futuro desde el punto de vista bioético. Entonces, los principios que ellos dijeron era beneficencia y no maleficencia, lo pusieron en uno solo. Luego el respeto a la autonomía y luego el de justicia, los 3 principios del Belmont Report. Pero este médico y este filósofo, Buchanan Childress, también americanos, sacaron un libro que es un libro de los principios de la bioética médica. Y dividieron la beneficencia como un principio, la no maleficencia como otro principio, el respeto a la autonomía como otro principio y el de justicia como otro principio. Entonces, ellos, el bioquímico, es el padre de la bioética, pero estos fueron los que pusieron la teoría principialista con estos 4 principios, que los vamos a ver. Entonces, lo más fundamental de estos 4 principios es el principio de respeto a la autonomía, es decir, como norma que establece la necesidad de respetar la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones. Entonces, estos autores, Buchanan Childress, ¿no?, se refieren a la capacidad para decidir sin la influencia de otros y con una comprensión y significado adecuados a la situación. La autonomía, por tanto, implica la posibilidad de ser independiente en las elecciones
y autogobernarse, actuando en consecuencia con la propia voluntad, sin la influencia de otros. Entonces, este principio es el que nace, el que se ratifica, mejor dicho, del Código de Nuremberg, que no se podía hacer nada sin la autorización del paciente, y que es ratificado en el Belmont Report y que aparece en la teoría principialista de estos autores. El principio de no maleficencia está desde comienzos de la medicina hipocrática. Primum non nocere. Ustedes ya han de haber escuchado posiblemente esas palabras que siempre se las repetirán y que se vuelven obligatorias en la medicina. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Entonces, es un principio que no es nuevo. Es un principio que ya Hipócrates lo decía. Primum non nocere. De modo que se une pues, a la máxima hipocrática, o al menos no dañar. Entonces, cuando uno va a actuar en una persona, lo primero que tiene que pensar es que lo que voy a hacer, ¿le va a servir o no le va a servir? ¿O le va a hacer peor? Entonces, ese principio es el principio de no maleficencia, ¿no? El daño ha sido definido como aquel mal que es hecho y para que las personas significa eventos, estados o asuntos que son negativos para alguien y se contempla la causación, el intento de permitir la muerte. Es decir, a él lo quiero operar, pero posiblemente se va a morir, mejor no lo opere. Mejor no lo opere. Porque si lo va a operar y le va a causar la muerte, mejor no lo opere. ¿No? El principio incluye tanto no hacer daño como prevenir el sufrimiento o el dolor. Ah, no, es que hay que hacerle tal cosa, pero va a quedar con una secuela o va a quedar peor que antes. Entonces, yo lo hago, no lo hago. Entonces hay que prevenir el sufrimiento y el dolor. No todo es hacer. Gran parte de la medicina es no hacer. No necesariamente hay que hacer, es no hacer. Ha tenido gran importancia en la ética médica e investigación por considerar que a pesar de la existencia de un consentimiento informado, no se debe admitir en detrimento de las condiciones de salud o la vida de las personas. El principio de beneficencia, ¿no? Todas las formas de acción que tienen la intención de beneficiar a otra persona. El principio de beneficencia es una obligación moral no solamente de los médicos, sino de una persona. Por eso ustedes han visto que si una persona se cae en la calle, pues lo primero que debe hacer alguien que está cerca es ayudar a levantar. Eso es un beneficio. No solamente es de los médicos el principio de beneficencia. Si usted está bien, está viendo que algo puede ocurrir, pues prevéngalo y avise que puede ocurrir algo más. Eso son cosas lógicas en beneficio de las personas. Entonces, en un médico, con mayor razón, al principio hay que buscarle siempre, contemplando es que ese beneficio, ¿no? Que aunque no todos los actos de beneficencia son de ineludible cumplimiento si existen formas que no lo son. Es decir, todos, uno debe decir, eso es lo beneficioso. Pero ahí está el pero de golpe, eso no es lo beneficioso. Entonces uno no necesariamente tiene que cumplir con el hecho de beneficencia. Entonces, la beneficencia entonces se ha transformado especialmente por los cambios en la relación médico-paciente, ¿no? Y es el reconocimiento de la autonomía de la persona, que ha obligado a realizar cambios en su comportamiento.
Entonces, por ejemplo, y este es uno de los conflictos actuales, por ejemplo, el principio de beneficencia es vacunarse contra el COVID. Ah, no, yo no me vacuno contra el COVID. ¿Por qué? Bueno, por las razones que sean. Entonces, fíjese, el principio de beneficencia busca beneficiar no solamente a la persona, sino evitar que contamine él a otras personas. Pero ustedes se han dado cuenta de las cantidades de conflictos y de la mala información que se ha dado sobre las vacunas. Entonces, fíjese que el principio de beneficencia es bueno, pero tiene esa barrera. Ah, no, yo no me aplico la vacuna. Y como no hay norma, no se puede coger a la fuerza a una persona y aplicarle, pues no se aplica. Entonces, el principio de beneficencia tiene una barrera, entre comillas, barrera, que es la autonomía, el respeto a la autonomía. Ah, es que usted hay que operarlo hay que cortarle la pierna porque si no tiene diabetes y si no le va a seguir para arriba y si no se muere. Pues yo no me dejo cortar la pierna. Entonces, fíjese que el beneficio es cuidar de la salud, pero si el paciente no quiere, pues la cosa se pone difícil, muy difícil. Entonces, ese es el principio de beneficencia interpretado. Y el principio de justicia, que son las normas que garantizan la distribución justa de beneficio, riesgos y costos. Este principio se sale del ámbito individual, del ámbito médico, para introducirse a nivel social y aunque tiene que ver con los derechos de las personas, implica la protección de estos en diferentes escenarios. Ustedes han sido testigos posiblemente con ustedes o con sus familiares de que hay que ir a la EPS para que le autoricen el servicio. Entonces la EPS generalmente dice, para este mes vamos a autorizar 200 cirugías. Y entonces lo citan, los primeros 200 eso. Eso es justo y no es justo. Es justo desde el punto de vista que hay una distribución equitativa. Pero no es justo porque usted tiene un derecho que en un momento se lo tienen que dar y no se lo están dando. El principio de justicia. También se interpreta como imparcialidad, equidad, adecuado tratamiento a la luz de lo que es debido y lo que deben ser las personas. Aquí entra el problema de las vacunas, de los ventiladores que deben entrar los pacientes a cuidados intensivos y que ya está ocurriendo en el país. ¿Quiénes deben entrar a la UCI a recibir el tratamiento de los ventiladores? Entonces hay que dejar a alguien por fuera. Entonces aquí vienen los problemas. ¿No? La justicia distributiva para algunos actores, ¿no? Para reconocer la imparcial, equitativa y adecuada repartición determinadas por normas justificadas que se estructuran en los términos de la cooperación social. No hay ventiladores para todo el mundo, porque no hay plata, por lo que sé, como no hay vacunas para todo el mundo. Fíjense que el principio de justicia, estos principios, ahora con la pandemia, han salido a la luz pública muy claramente. El principio de justicia es que todos deberíamos estar vacunados, ya. Pero no hay plata, ni hay vacunas para que todos tengan eso. Bueno, estos principios, vuelvo a decirles, son los que vamos a manejar completamente. ¿Ya? Como los que vamos a manejar en toda la parte de la bioética. No es que no haya otras teorías, hay otras teorías. Los europeos tienen otras teorías, con otros principios similares y más otros principios. Hay otras teorías diferentes desde el punto de vista de un argentino, tiene una teoría muy interesante que es la ética convergente, que maneja también unos principios más o menos parecidos, en donde busca siempre que haya una concertación
de tipo bioético. Bueno, yo creo que con esto he hecho un recuento breve de la historia del nacimiento de la bioética y si hay alguna pregunta que pueda contestarles con mucho gusto, les dejo la palabra a ustedes antes de tratar otras cosas. ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? ¿Preguntas? No, doctor, todo quedó totalmente claro. Sí, bueno, muy bien. Bueno, entonces para la próxima clase vamos a hacer esto. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. Van a hablar ustedes, mejor dicho, sobre los derechos humanos. Entonces, Sebastián, por favor, me envías hoy la lista de los grupos para yo adjudicarles los temas. Los temas los van a presentar ustedes, se reúnen grupalmente, los analizan y hacen un resumen. Un resumen que me lo van a enviar antes de la clase hasta el domingo próximo de cada grupo. Y en la próxima clase yo escojo el grupo que presenta al azar o voluntariamente el que quiera presentar. Entonces, una cosa es el resumen y otra cosa es la presentación, o pueden ser las dos cosas lo mismo. Entonces, eso sirve de calificación. Bueno. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No Profe, más? para la presentación, ¿tienen que exponer todos los integrantes o solamente usted escoge uno y ese lo A expone? ver, muy buena pregunta. A ver, habrá una exposición máximo de 15 minutos. Y yo voy a controlar porque la idea es eh, darles la oportunidad a todos, ¿no? Obviamente, a todos los grupos. Entonces, pues, ustedes escogen al que lo presentan, pero todos los demás tienen que estar ahí porque yo les voy a hacer alguna pregunta al grupo participante, ¿ya? Entonces deben estar ahí, obviamente acompañando. La presentación la pueden hacer como quieran. La pueden hacer eh, por medio de diapositivas, pueden grabarla si quieren un video, bueno, como ustedes se imaginan que pueden hacer, o pueden leerla. Eso sí ya va en forma que ustedes acuerden cómo va a ser la presentación. Máximo 15 minutos, máximo, porque hay que dar oportunidad a todos. De modo que ese día gastaremos las 2 horas posiblemente para las exposiciones que ustedes van a hacer. Y esa y la otra clase que tenemos, porque creo que son 2 clases, donde trataremos de hacer la presentación. De modo que me envían, por favor, Sebastián, lo más rápido posible. Y espero enviar las calificaciones de los 2 temas que faltan, del primer tema. No lo he hecho, me disculpo, ya debería haberlo hecho, pero es que estaba terminando la bioética 2 con el grupo del semestre quinto y eso me llevó mucho tiempo y como con ellos empezamos desde el mes de febrero por solicitud de ellos y del programa, entonces ya lo terminamos, ya terminamos la asignatura, entonces me tocaba hacer corrección de todas las lecturas y todo, y no pude dedicarme a la corrección, pero empiezo a hacerlo esta semana. Yo creo que de aquí al día sábado
o domingo a más tardar les mando las notas de los 2 temas que faltan. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces, ¿te quedó claro? Sí, todo claro, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, les deseo, ya es tarde, ya son pasadas las 12, un resto de tarde muy productivo y muy bueno. Y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. ¿Correcto? Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, felicidades. Adiós. Hasta luego.